Feliz día, mi nombre es César Aguilar y qué tal si conversamos rápidamente acerca del uso de registros especiales para la definición de tipo de roca. Una de las metodologías emergentes de rock typing que ha venido ganando espacio es usar reconocimiento de parámetros texturales extraídos de registro de imágenes. Para eso tenemos que tener en una base de datos completa, en un software de última generación, nuestros registros convencionales, gamma ray, caliper, resistividades, registro de porosidades, densidad, neutrón sónico, generar una imagen estática y una imagen dinámica. Luego tenemos que generar una imagen normalizada, que no es más que quitarle las bajas frecuencias a una imagen para que nos queden las altas frecuencias para analizar. Entonces demos un vistazo a la base de datos, tenemos secciones finas, fotos de núcleo, información geológica relevante para poder comparar y ver si nuestro rock typing es adecuado. Del registro de imágenes vamos a extraer un parámetro textural que nos va a servir para que el software, mediante el reconocimiento de patrones, pueda determinar diversos tipos de roca. En este caso, estos son los tipos de roca que genera, que visualiza utilizando un algoritmo de análisis de clúster, Multi-Resolution Graph-Based Clustering. Entonces, estos tipos de roca deben ser asociados luego en forma interpretativa por el intérprete. Por ejemplo, aquí podemos definir que este tipo de roca es cuando la imagen presenta pérdida de señal porque el hoyo está en mal estado, generalmente asociado a lutitas. Estas son rocas conductivas, estas son rocas resistivas, con diferentes grados de heterogeneidad. El programa reconoce una serie de patrones y el usuario debe buscarle cuál es el significado geológico. En función de eso, luego el programa, en función de ese mapa y ese parámetro textural feature extraído, genera una clase textural que luego puede ser comparada con lo que muestran los registros de imágenes. En este caso, los colores verdes y grises están asociados a respuesta más lutítica y los amarillos, anaranjados y rojos a respuesta de roca reservorio. Y podemos compararlo, como se está viendo, con respecto a las fotos de núcleo. Bastante interesante realizar este tipo de análisis. Pero adicionalmente al registro de imágenes se le puede sacar un histograma para poder evaluar cuál es la desviación estándar que tiene una profundidad. En función de que mayor sea la dispersión, entonces a esa profundidad la muestra se considera más heterogénea. Y mientras mayor sea la resistividad, mayor es el radio del poro. Entonces de esa forma se puede sacar esto, que también puede ser utilizado para asociarlo a los tipos de roca de mejor calidad. Otro registro especial que puede ser utilizado para hacer rock typing es el registro de resonancia magnética nuclear, ya que no da solamente un valor puntual de porosidad, sino que da la distribución de aislamiento T2, el cual puede ser asociado a la distribución de porosidad. Y de esa forma conocer cuáles muestras son más heterogéneas o son un poco más homogéneas. Y eso es de mucho valor. Igualmente se podrían utilizar registros de espectroscopía en caso de que se tengan cambios de litología fuertes o zonas donde se presume que pueden haber ciertos duros, ciertas zonas apretadas de baja resistividad, de alto factor de formación, que pueden ser mal interpretadas como zonas de petróleo, como este duro que está acá, donde podemos observar que el carbonato de calcio aumenta. Entonces, todos estos registros especiales pueden dar un plus en la caracterización detallada del yacimiento, siempre y cuando se utilicen en forma integrada en una base de datos robusta en un software de última generación. Síguenos para más Short en Petrofísica.